Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 23 del libro del Éxodo y hoy estaremos considerando los versículos desde el 1 hasta el versículo 13. Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 13. Y el título de nuestra enseñanza en esta noche es Gracia para vivir en comunidad. Gracia para vivir en comunidad. Hay un catecismo de nuestra iglesia histórica que se llama el Catecismo de Heidelberg. El catecismo es una manera didáctica, una manera práctica para aprender preguntas y respuestas acerca de la Biblia. Y una de sus preguntas nos dice que si Dios es injusto para pedirle al hombre de que cumpla su ley sin saber que él la puede cumplir. Esa es la pregunta que plantea el catecismo. Que si Dios es injusto para decirle al hombre o para pedirle al hombre que cumpla su ley a sabiendas que no la puede cumplir. Y la respuesta a este interrogante es no, Dios no es injusto, porque Él creó al hombre en condiciones donde el hombre puede cumplir su ley. Pero hay un pero. ¿Cuál sería ese pero, mis hermanos? Que el hombre no quiere, no puede. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Cuál es ese otro pero? El otro pero es que a causa de su pecado, a causa de su naturaleza adámica, pecaminosa, no puede cumplir la ley de Dios por más que quisiera. Ahora, ¿qué necesita el hombre para poder cumplir la ley del Señor? La gracia que está en Cristo Jesús. Elementalmente necesita la gracia, la gracia. ¿Por qué? Porque estamos corrompidos. Somos incapaces de cumplir la ley del Señor. Por tanto, necesitamos la gracia de Él. Es de eso que se trata estos capítulos que hemos considerado en lo que venimos trasegando el libro del Éxodo. Es Dios quien nos muestra su ley, pero al mismo tiempo nos muestra su gracia. Pregunta, ¿dónde Israel experimentó la gracia de Él? En Éxodo capítulo 12, ¿recuerdan cómo fueron librados? Pregunta, ¿qué hicieron los israelitas para ser librados? Nada. De hecho, el Señor le dice que habló allí en Éxodo 12, versículos del 1 al 7, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero entre todos los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero según el número de personas, según el número del comer de cada uno. Tomaréis el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre, la pondrán sobre el dintel y serán librados. Es decir, que allí se demuestra la gracia de Dios. O sea, para recibir la ley necesitaron comer de un cordero. Comer de un cordero. Y ese cordero tocaba acompañarlo con hierbas amargas y con panes sin levadura. Eso tiene una enseñanza muy interesante. Bien, ¿qué vamos a ver entonces en la noche de hoy? ¿Qué se nos... Éxodo 23, mis hermanos. Éxodo 23. ¿Qué vamos a ver en la noche de hoy? La gracia con los impíos de lengua. Nosotros nos relacionamos muchísimo con personas impías en su forma de hablar. Hay otras formas de impiedad que es las formas de actuar. Pero en los versículos del 1 al 3 se nos muestra qué debemos hacer frente a esas personas que se relacionan con nosotros
y que con su lengua realmente proponen cosas no tan santas, cosas o propuestas que van en contra del Señor. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 23. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué nos está refiriendo entonces la ley del Señor? Nos dice que al que trae falso rumor y viene a uno, ¿qué debemos hacer? Entonces viene alguien y a ti te cuenta un chisme, un rumor, una información que escuchó. ¿Qué debes hacer tú con esa persona? Debemos evitar, no te prestes para el chisme. Luego nos dice, ¿qué pasa con aquel que nos hace una propuesta para atestiguar falsamente? ¿Qué debemos hacer? No ser cómplices de esos que nos proponen cosas que nos llevan a faltar de palabra. Aquí se nos presenta las multitudes. ¿Qué hacer con la multitud que va tras lo indebido? Por ejemplo, habitar en pandillas, o que nuestros hijos habiten en grupos que se hacen en las esquinas, corrillos, o como le llamamos comúnmente, parches. Y aquí viene una pregunta: ¿los cristianos debemos ir a las marchas que se proponen para protestar en contra de la injusticia, para protestar en contra del gobierno? ¿Debemos asistir a eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Debemos hacer huelgas, acompañar las huelgas? Bien, la verdad es que cuando nosotros miramos este tipo de realidades en las Escrituras, tenemos que reflexionar muy de cerca, tenemos que exponernos al texto y considerar lo que dice el Señor. Si alguien te viene a hablar algo falso, equívoco, ¿a qué somos dados realmente nosotros? Siendo honestos y sopesados a la luz del Evangelio, ¿a qué somos realmente propensos? Hermanos, a nosotros nos gusta el chisme, ¿sí? O sea, somos propensos a facilitarnos o somos propensos a darnos, somos dulces a lo equívoco. Esa es nuestra realidad. Por eso que necesitamos la gracia de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio, porque la gracia es como ese elemento que nos restringe, la gracia es como esa barrera que el Señor pone para que no vayamos más lejos y no vayamos más en nuestras faltas y pecados, en nuestra relación con los impíos. Hay personas que a uno le proponen y le dicen: Cirito, mira, te voy a proponer un torcido, hermano, y es de tanto dinero, y uno dice: uy, pero estoy como escaso. Yo me sometería al chisme, pero dependiendo lo que estén hablando contra Dios, contra el Evangelio, y uno pues dependiendo de eso, uno trata relacionarse y aclarar las cosas buenas de Dios. Ok, entonces el hermano dice que si es por el Evangelio, se mete ahí para aclarar o escucha un rumor del Evangelio y inmiscuirse en esa conversación para traer claridad y traer como certeza de lo que realmente significa el Evangelio. Pero realmente lo que Moisés está dictaminando por su ley es todo aquello que es falso, que es equívoco. Dice: no aceptes falsos rumores, no concertes con el impío, no te prestes para ser un testigo falso, no te inclines a ir en contra de la multitud. De hecho, ese es un pecado en una de las iglesias de Apocalipsis. Es la doctrina de los nicolaitas. Ese es un juego de palabras que aparecen ahí. Nico tiene que ver con pueblo, laos con lo que se dice. A veces decimos: la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente, pero no es así. Realmente hay que sopesar. ¿Debemos acudir a las marchas? Bueno, la respuesta es: depende. ¿Depende de qué? ¿Es una marcha por el Evangelio?
Es una marcha para acompañar y que de pronto muchos jóvenes hemos ido a la Plaza de Bolívar para orar por Colombia. En ese sentido, sí, pero si es una marcha de las que convoca el gobierno que tenemos, si pagan, o la oposición, bueno, creo que hay que pedirle sabiduría al Señor para tomar este tipo de decisiones. Lo cierto aquí es que nosotros necesitamos gracia de Dios para poder interactuar en comunicación con la persona que es impía o la persona que no conoce a Dios. Dice el versículo 4, y entremos a mirar ese aspecto importante antes de pasar al punto número 2. Imaginemos que en una red social, la que sea, ¿cuántas veces vemos noticias sin verificar? A eso le llaman los fake news, es decir, noticias falsas, noticias que no son. Escuchamos rumores que se esparcen como pólvora. Cómo la opinión popular puede influir en nuestra percepción de la verdad, y a veces nosotros, sin revisar, sin darnos cuenta, terminamos inmiscuidos o terminamos confabulados con ese tipo de comentarios sin que realmente a nosotros nos dé constancia de que sea así o sea cierto. En la iglesia a veces se presentan rumores. Un gran pecado en la iglesia es la murmuración. Y es terrible, porque eso es muy dañino, eso es muy lesivo. Debemos tener el carácter para decir a la persona, mira, no me gusta esto de ti, pero díselo en la cara, no le mande razones con nadie. Tengamos la decencia y la bendición de decirle a esa persona, así se lo digamos mal, pero se lo decimos. Personalmente creo que yo valoro las personas con las cuales sea que atenerme, pero esas personas que a veces son solapadas, que por el frente las vemos de una manera y después uno descubre que son otra, ese tipo de personas yo les tengo mucho cuidado y no les tengo confianza. Oramos por ellas para que no sea así, pero debemos tener gracia de Dios para ser restringidos y no prestarnos para ningún tipo de mentira, para ningún tipo de engaño, para ningún tipo de fraude, para ninguna cosa que nos permita fallar a nuestro Dios. Recuerden que como creyentes nos debemos al Señor Jesucristo. Es por ello que Dios nos llama a ser personas de verdad, personas de integridad en nuestra comunicación. Esto implica verificar la información antes de compartirla. Negarnos a participar de chismes, de difamaciones y buscar justicia objetivamente sin importar la popularidad, la opinión, la condición social de las personas involucradas. Como creyentes vamos a ser distinguidos por nuestra honestidad y por defender la verdad que tanto predicamos. Esto nos lleva a mirar nuestro segundo aspecto. Gracia con quien es mi enemigo. ¿Cómo la ven? Gracia con mi enemigo. Bueno, a un chismoso usted puede decir, me lo aguanto. A alguien que difama, bueno, ahí lo tengo al margen, a metros. Pero, ¿qué dice la Biblia con los que son nuestros enemigos? Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Piense que usted tiene diferencias con alguien, serias diferencias, al punto de que usted ni le habla. Al punto de que cuando se lo encuentra, si viene por el andén, usted pasa al otro porque no se lo quiere encontrar, porque le ha generado a usted problemas. Pero a esa persona se le cae algo. Viene por el frente, en el momento que usted pasa, se da cuenta que a esa persona se le cae algo. Su billetera, por ejemplo. Usted va corriendo, la recoge y le dice, bueno, no sé si usted lo llama y le dice, hey, se le cayó esto. ¿Lo haría usted? Sí, seguro, pero es su enemigo. Miramos lo que dice el versículo 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Versículo 5. Si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Pregunta. Antes bien, ayudarás a levantarlo. Qué interesante esto, porque en el lenguaje de Dios, aún mis enemigos son mi prójimo. ¿Cómo la ven desde ahí? En el lenguaje de Dios, según el sermón del monte, aún mi enemigo también es mi prójimo. Y esto no es fácil, hermanos. Piense en alguien que, vayamos un poco más allá, piense en alguien que a usted le ha hecho daño, que realmente ha tentado, que algún día lo golpeó, lo empujó, y usted se lo encuentra, y repito, ¿usted le haría un favor a esa persona? Yo les voy a ser sincero, yo lo pienso. O sea, necesito el Evangelio, necesito la gracia de Dios. Porque nuestro corazón es muy tendiente al rencor. Aún a veces uno encuentra hermanos de carne que se dejan de hablar por muchísimos años y por cosas que no valen la pena. Pasó en mi casa algún momento, donde por muchos años una tía dejó de hablarle a un tío por muchísimos años, hasta que en un momento, en una reunión, en un velorio, ahí se pudieron reconciliar. Romanos 12:20 dice, más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, ¿qué estándar tan alto nos pone el Evangelio hoy? Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre tu cabeza. Otra versión dice, ascuas de fuego, harás que las mejillas se le sonrojen. Para hacerle un favor a nuestros enemigos, para hacerle un favor a alguien que nos ha generado daño, necesitamos, amados hermanos, la gracia del Señor. Necesitamos la gracia de Dios. Hermanos, en nuestras fuerzas nosotros no lo haríamos. En nuestras fuerzas, en nuestra realidad sin Cristo, nosotros, ¿qué haríamos? Pues si me la hace, me la paga. Y bien hecho que se le hubiera perdido eso. Bien hecho que se le hubiera perdido su ano. Bien hecho que se le hubiera acabado ese güey, porque esa es nuestra tendencia sin el Evangelio. Esa es la realidad. Que le vaya mal, que se lo coma la tierra, que le caiga un rayo y lo parta en dos. ¿No eso fue lo que dijo Juan y Jacobo? Señor, haz que descienda fuego del cielo. Y eran los apóstoles del Señor, los que estaban llamados. ¿Qué pidieron? No, pues Señor, que caiga del fuego del cielo y los consuma a todos. Esa es nuestra realidad. Necesitamos gracia para hacerle un favor a un vecino. Trabajaba en un colegio en Juan Rey y balón que se iba de los chicos a donde la vecina, balón que la señora los hacía picadillo. No podía caer ningún cuaderno al otro lado, no podía, todo lo que cayera ahí se perdía. ¿Qué tocaba hacer? Orar por la vecina. Orar por la vecina. En una iglesia en el barrio Lucero que se llama Casa de Teja, una comunidad de hermanos de la misión en ese tiempo, estaban orando y en el culto a toda hora lanzaban piedras. La teja del templo era teja de zinc. ¿Cómo suena una pedrada en teja de zinc? Y comenzaban a cantar y pum, pum, pum. ¿Qué hacían los hermanos por estas personas? Orar. Pero un día un hermano que no era tan creyente se salió con el machete y se fue a darles machete. A ver si seguían tirando piedra. No es fácil amar a quien nos hace estas cosas, hermanos. Si, por ejemplo, a veces a nosotros nos pasa que las mascotas hacen sus cosas aquí al frente. Yo no es que salga muy contento a recoger el reguero, hermanos. Ay, gloria a Dios. No, hermanos, a mí me molesta eso. Me molesta porque los vecinos deben ser cuidadosos de eso. No es que lo salga con todo el agrado del mundo a hacer este tipo de cosas. Necesitamos gracia del Señor. Los israelitas necesitaban la gracia de Dios. La compasión cristiana va más allá de los sentimientos.
Es una acción concreta. Debemos estar dispuestos a ayudar incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. ¿Desafía esto nuestro orgullo? Sí. Nos invita a reflejar el amor incondicional de Dios, quien hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Estamos dispuestos a extender nuestra mano de ayuda a quienes menos lo esperamos? La verdad es que necesitamos gracia del Señor. Veamos número 3, gracia para vivir en comunidad, versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Las leyes naturales realmente, ¿a quiénes son las que favorecen? A los que tienen dinero. ¿Y a quiénes se le aplica la ley realmente? ¿Quiénes son los que le aplican la ley de manera tajante? Exacto, sí, mi hermano. Ese es el dicho. La ley es palos de ruana. Pero ¿qué dice Dios? No desconozcas los derechos del pobre. La ley es para todos, pero se la aplican al más débil. Versículo 7. De la palabra de mentira te alejarás. Mire, uno de los pecados en los creyentes más recurrente es la mentira. Y mentimos tan sutilmente. Y no tiene que ser a veces de palabra, hermanos. Con que lleguen a la casa y le digan al que nos pregunta, dígale que no estoy. Ya está mintiendo. O cuando escribimos en nuestras redes o lo que publicamos, no sé, tantas formas que se incurre. ¿Cuál es el consejo de la ley del Señor para su iglesia, para su pueblo? De la palabra de mentira te alejarás. No matarás al inocente, no matarás al justo, porque yo no justificaré al impío. La muerte es seria. Quitarle la vida a una persona es de mucha seriedad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el aborto, la eutanasia, el suicidio son conductas que el Señor reprueba. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los labios mentirosos y las manos derramadoras de sangre inocente. Aquí la palabra inocente tiene que ver con alguien que no se puede defender, con alguien que no puede ofrecer fuerza para resistirse. Versículo 8, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Esto es lo que llamamos comúnmente mordida, o lo que jurídicamente se llama cohecho, o bueno, como le decimos tácitamente, un soborno, una mordida así. Por ejemplo, 50,000 razones para arreglar un comparendo, le dice el policía. Y usted que dice, uy, sí, me libro del parte. Pregunto, ¿eso estará bien? Yo he escuchado pastores que han hecho eso y lo dicen con tanta gracia que uno les dice, ustedes son muchos sinvergüenzas. Porque dicen, no, yo iba por tal calle y resulta que iba rápido, entonces me paró el oficial de tránsito y bueno, ¿con cuántas razones vamos a arreglar esto? No, pues tiene pues de 100,000 razones para arreglar. Y sí, arreglaron por 100,000 razones. ¿Cómo la ven ustedes? Pastores que se prestan para el soborno, lo sobornan y caen ahí. Todo esto que vemos es una realidad. Ahora, ¿qué necesita un pastor para realmente si algún día me veo expuesto? Bueno, ya me vi expuesto, hermanos. ¿Qué me ha tocado hacer? Pagar. Sí, pagar. Hay que pagar. Y me han hecho 2 en toda mi vida por ir a alta velocidad. Pagar. Es lo que ha tocado hacer. Hagan lo que la ley les dice. Pensemos, por ejemplo, cuando se roban. Una vez me robaron el computador del carro también.
Entonces, ¿qué me dijo un compañero cristiano? Dijo, pues Edwin, mire, en tal parte es donde se consiguen esos repuestos, pues vaya. Pero no es el deber ser. ¿Por qué? Porque, ¿no? Pues yo pedí el repuesto nuevo, como 3 millones de pesos valió el computador del carro. Sí, eso no se puede. No te prestes para nada de estas cosas, ni para cohechos, ni para soborno. ¿Los han sobornado a ustedes alguna vez? Sus hijos los sobornan. Ay, mami, si hago esto, entonces tú me compras esto. Ah, sí, bueno, sí. Son como, sí, eso es la otra, los chantajean. ¿Los han manipulado alguna vez? Sí, nuestros hijos saben manipular muy bien. También necesitan el Evangelio. Bien, versículo 9. No angustiar al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Los israelitas fueron extranjeros. ¿Qué hacer con los extranjeros que llegan a Colombia pero no vienen en buenos términos? ¿Qué hacer con ellos? Dios mío, hay que pedirle discernimiento. Hoy no vino el hermano Isaí, que es extranjero. Dios santo. Pero nosotros éramos extranjeros por naturaleza pecaminosa, porque hacíamos parte de la corriente de este mundo, del yugo de este mundo, pero Dios por el Evangelio nos apartó. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dios exige una justicia imparcial. No debemos favorecer al rico sobre el pobre, ni al amigo sobre el extraño. Debemos hablar con la verdad y defender a los que son vulnerables. Recordar nuestra propia historia como extranjeros, que nos debe hacer más empáticos, es decir, entender a los demás, justos con aquellos que son forasteros en nuestra comunidad. ¿Estamos actuando así con todos estos que nos visitan del extranjero? Yo a veces lo pienso también, hermanos, porque yo no sé si realmente sus intenciones sean las más favorables. Este cuarto y último punto a usted le va a gustar mucho, porque le habla del descanso. ¿Sabía que necesitamos gracia para descansar también? ¿Sí? ¿Sabían eso? Que la gracia de Dios nos asiste para descansar. Versículos 10 al 13 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas al séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. La tierra hay que dejarla descansar. Hermanos, miren, en una empresa hay un momento en que toca parar las máquinas. Y uno pudiera decir, pero una máquina no piensa, es inerte, una máquina no le duele, no siente, pero una máquina toca dejarla descansar. Porque si sigue trabajando, se desgasta, hay desgaste. Ahora pensemos en la tierra. Versículo 12, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Pregunta, ¿nosotros sabemos descansar? No, hermanos, lamentablemente no. Y debemos aprender a descansar. Reposar es tener quietud. Reposar significa descansar. Aquí la palabra reposo tiene la misma raíz de la palabra descanso. Una es Shabbat y la otra es Shalom. Las dos tienen la misma raíz. ¿Qué significa eso? Que el descanso tiene que ver con tranquilidad. O sea, que en el reposo usted sienta sosiego, que en el reposo usted sienta realmente descanso en cuanto a sus pensamientos. Uno puede descansar físicamente, pero no mentalmente, y cuando no hay descanso mental, a veces vienen pesadillas o vienen sueños malucos. O viene lo que llamamos un sueño supremamente pesado, que a veces no lo pueden levantar a usted. Entonces, importantísimo eso. Versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y
nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Así que nada de hablar de millonarios, de Santa Fe y esas cosas. Mi familia, bueno, la familia de mi esposa, a veces tienen discusiones por eso, serias, pero por unas bobadas ahí que no, para saber qué gana otro. Hermanos, necesitamos gracia del Señor para todo esto que la Biblia nos enseña. Miren lo que dice acá la conclusión. Dios instituyó el descanso no solo para el beneficio físico, sino también para recordarlo que Él es el proveedor de él. Tomamos un tiempo para descansar, para la adoración y para la renovación, que es un acto de fe. Descansar también hace parte integral de nuestra fe, porque está en la Biblia, porque creemos que hay que descansar, creemos que hay que tener reposo. ¿Estamos honrando el principio de descanso en nuestra vida? El día de reposo es para el reposo. Después hablaremos de ello. Así que, mis hermanos, oremos al Señor y démosle gracias. Necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos la gracia del Evangelio.